Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, estamos un poco lejos, pero no quería hoy yo dejar de participar de una de las primeras actividades que se va a hacer desde el área de educación a distancia de la facultad. Bueno, como les decía, estamos un poco lejos, se nota seguramente la forma en que estamos vestidos. Como verán, aquí hace muchísimo calor y me imagino que ustedes estarán ahora muy abrigados. Así que bueno, a pesar de la distancia, a ver si podemos compartir actividad. El objetivo de esta introducción al taller, que ya estarán ahí Daniela y Emma con ustedes, a mí me interesaba hacer una pequeña introducción, espero que no muy larga. La idea inicial era hacer una presentación con Prezi, que es una herramienta multimedia, pero no ha podido ser por una cuestión de encaje, digamos, del video con la presentación. Entonces mi propuesta es que ustedes van a tener la presentación PowerPoint que les habrá dado Daniela, y yo voy a ir en cada diapositiva haciendo una breve explicación de lo que he presentado, como les decía, como marco, como presentación para este taller, que en realidad, digamos, la marcha fundamental la va a llevar Daniela haciendo la introducción a Moodle. Bueno, el taller se trata justamente de eso, ¿no? De hacer una introducción a la plataforma virtual Moodle, que es la que utiliza la UNER, pero como la facultad está inmersa en un proceso de creación y de fortalecimiento de propuestas de enseñanza a distancia, ya cuenta con algunas carreras completamente a distancia y el objetivo sería darle forma a otras propuestas también de educación a distancia. Entonces a mí me interesó, más allá de todo este trabajo que va a haber sobre la plataforma Moodle, hacer un marco un poquito más general de qué implica a nivel de los profesores plantearse el inicio, digamos, de unas propuestas de educación a distancia. Por lo tanto, si pasamos a la primera diapositiva o a la segunda, con esta presentación queremos o pretendo reflexionar sobre las implicaciones de incorporar las TIC a nuestras propuestas educativas, sean estas de educación a distancia o en formatos mixtos semipresenciales. Es decir, tanto en propuestas que luego estén completamente en Moodle, como si se utiliza Moodle como una herramienta de complemento a las propuestas que llevamos a cabo de forma presencial en la facultad. También me gustaría en esta presentación diferenciar lo que son los niveles técnicos, psicopedagógicos y didácticos en propuestas educativas con TIC y centrarnos en esa idea de diseño tecnopedagógico. ¿Qué significa esto? Y por último, distinguir los tipos de uso que tienen las TICs en propuestas educativas. Si seguimos con la tercera diapositiva, entonces ahí se enumera el primer objetivo: reflexionar sobre las implicaciones de incorporar las TIC a nuestras propuestas educativas. En primer lugar, me gustaría como reflexionar un poco sobre algunos mitos que existen sobre la educación, sobre las TIC, ¿no? Sobre propuestas educativas mediadas por TIC. Esos mitos los he tomado un poco de algunas experiencias que he tenido en trabajo educativo con TIC. No son tomadas de ningún autor, sino más bien de mi experiencia profesional. Creo que es interesante un poquito reflexionar sobre ellas. La primera el primero de estos mitos es aquel que supone que la sola o la mera introducción de TICs en propuestas de aprendizaje va a producir eso, aprendizaje. Muchas veces se dice, bueno, si introduzco, por ejemplo, una herramienta como un video o un material multimedia, el solo hecho de que el alumno o alumna aprenda a usar la herramienta de visualización del video, bueno, eso ya es aprendizaje. En algún punto sí, pero no es el aprendizaje que a nosotros nos interesa, sino que es el aprendizaje de los contenidos de nuestras materias, pero mediados por TIC. Otro de los mitos es que una propuesta que incorpore TICs siempre va a ser innovadora y también constructivista. Esto no tiene por qué ser así. De hecho, hay estudios que señalan
que la incorporación de las TIC en las propuestas más bien continúa la línea, digamos, didáctica o pedagógica que ya se tiene, es decir, la sola incorporación de nuevas herramientas tecnológicas o de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en propuestas educativas no tiene por qué producir innovaciones en la forma en que planteamos nuestras clases o en la forma en que planteamos nuestros cursos. Tampoco tiene por qué hacerse un uso constructivista o digamos de una pedagogía activa o socioconstructivista, sino que puede ser perfectamente un uso digamos mucho más transmisivo, mucho más centrado en el contenido y no tiene por qué reflejar ninguna transformación a nivel pedagógico. Otro de los mitos es que el uso de las TIC requiere saber mucho de informática. Esto es uno de los miedos que a veces se nos presenta cuando empezamos a trabajar en estas cosas y tampoco es verdad, ¿no? Hoy en día las herramientas están diseñadas para que las usemos cualquiera, tengamos o no muchos conocimientos. Y por último, otro mito es que puedo trasladar mi curso presencial tal cual a la enseñanza a distancia. Esto tampoco es cierto, también digamos lleva un trabajo bastante duro y bastante arduo transformar propuestas que se están haciendo a nivel presencial para llevarlas a propuestas de educación a distancia. Ahora vamos a ver por qué. Pero es importante plantearnos que cuando vamos a trabajar en educación a distancia, sí que tenemos que hacer un esfuerzo por pensar que este es un nuevo formato educativo y que lo que hacemos a nivel presencial, hay muchísimas cosas que las vamos a utilizar, sobre todo a nivel de qué nos proponemos, cuáles son los objetivos de la materia, etcétera, etcétera, pero la metodología, los contenidos, las herramientas, las actividades, las tendremos que pensar para esas propuestas. Bueno, nos vamos a pasar a la quinta pantalla o a la quinta transparencia. Y en estas, aquí vamos a ver cuáles las propuestas educativas mediadas por TIC que nos permiten. Nos permiten sí repensar y replantear nuestras prácticas pedagógicas, es decir, cuando nosotros nos planteamos el esfuerzo de llevar una materia o un curso entero a plataformas virtuales, esto es una buena ocasión para repensar cómo queremos dar ese curso, qué nos proponemos con los alumnos, con qué metodología vamos a trabajar y sí es una buena ocasión para repensar y replantear nuestras prácticas, en parte porque vamos a estar obligados a hacerlo, pero además lo podemos utilizar como un buen momento para hacer este replanteo. Luego es una buena ocasión también para proponer actividades centradas en el aprendizaje de los alumnos. En las propuestas de educación a distancia es central el papel que el alumno va a tener, porque ustedes piensen que nosotros vamos a trabajar sobre una plataforma, Moodle en este caso, y el alumno cuando entre a hacer las actividades que hemos propuesto o a consultar el material, nosotros no vamos a estar seguramente en la plataforma. Entonces, las actividades tienen que estar muy pensadas para la actividad que tiene que hacer el alumno con ellas. ¿Qué tiene que hacer el alumno? ¿Qué nos proponemos que aprenda? Y fundamentalmente esto, ¿qué tiene que hacer? Y luego también a nivel de los roles que vamos a tener como profesores, es una buena ocasión para ejercitar diferentes roles. Generalmente en la educación presencial lo que nosotros hacemos es preparamos nuestra clase, podemos prepararnos un material, normalmente llevamos un texto o el alumno ya ha tenido un texto para trabajar, o se trata de una clase práctica y entonces tenemos una mostración, o en las clases por ahí más de las materias que se dan en la facultad pueden, no sé, estar en un hospital y consultar cómo se hace determinada práctica, etc. Pero en general el profesor guía el aprendizaje, presenta los materiales, etc. En las propuestas de educación a distancia, o mejor dicho, mediadas por TIC, como las que vamos a tener en la plataforma Moodle, el profesor va a tener varios roles. Por un lado, va a diseñar el material con el cual va a trabajar el alumno. Va a diseñar o va a elegir el material. Va a proponer actividades. Va a seguir el aprendizaje de los alumnos y, sobre todo, va a promover también la comunicación mutua, tanto con los alumnos, entre sus estudiantes, como con él mismo, ¿no? Si pasamos a la sexta
transparencia, tenemos que incorporar las TIC, entonces supone pensar integralmente el curso que voy a proponer, qué objetivos va a tener el curso, qué secuenciación didáctica le voy a dar a los temas, porque muchas veces en la enseñanza presencial yo puedo ir más, por decir así, sobre la marcha. Por ejemplo, estoy trabajando un tema, veo que el interés de los alumnos se centra en una cuestión que yo pensaba trabajar en 3 semanas, la puedo adelantar, porque digamos voy adecuando mi propuesta didáctica o la secuenciación de contenidos a lo que surge en el contexto de mi clase. En cambio, en las propuestas de enseñanza a distancia, esto tiene que estar pensado de antemano, todo el curso tiene que estar diagramado de antemano y la secuenciación didáctica tiene que estar definida de antemano y volcada, digamos, diseñada ya en la plataforma Moodle. Otra cosa que tenemos que pensar de manera integral, las actividades que vamos a proponer, ¿por qué esas y no otras? Los materiales, ¿qué tipo de formatos van a tener? ¿Van a ser formatos mixtos? Por ejemplo, texto e imagen, videos, salidas, por ejemplo, que los alumnos elaboren parte del material. Bueno, los trabajos prácticos que van a hacer, de qué tipo van a hacer, con qué tipo de medios, van a usar imágenes, van a usar solo palabra. Ahí hay muchas cosas también para definir. Otra cuestión es también si los materiales van a ser materiales propios o van a ser libros. Ya con Daniela van a trabajar estas cosas así más específicamente, ¿no? Luego, también supone diseñar todo un ambiente de aprendizaje. Cuando decimos ambiente de aprendizaje nos estamos refiriendo a que la plataforma va a ser el espacio de aula, el espacio de aprendizaje, pero también va a ser el espacio de intercambio. Y en los casos de propuestas enteramente a distancia, va a ser el espacio donde los estudiantes interactúen todo el tiempo. Si tenemos unos estudiantes que están, no sé, en Formosa, otros están ahí en Concepción del Uruguay y otros están en San Luis, el espacio común que van a tener van a ser los espacios que nosotros vayamos a crear en la plataforma, ¿no? Entonces es muy importante definir qué espacios de comunicación va a haber, qué tipo de dinamización de los espacios va a haber, si va a haber un foro para que se conozcan y presenten, foros temáticos donde trabajen dudas de los temas, foros que pueden ser parte de actividades, bueno, también digamos la creación de comunidades de aprendizaje. Este es un concepto que también podemos retomar más adelante. La idea de comunidad de aprendizaje da cuenta de la creación de espacios de trabajo grupal y también de trabajo que puede compartirse en otras plataformas, por ejemplo en Facebook, o buscar materiales en otras plataformas como YouTube, incorporarlos al curso, compartirlos con otros compañeros, etc. Por ello considero que es importante definir si nuestro curso, o sea, para pensar, mejor dicho, todas estas cosas que hemos venido diciendo, es importante saber de antemano si nuestro curso va a ser parte de una propuesta que se va a desarrollar enteramente a distancia o si va a ser parte, como decíamos al inicio, del uso, digamos, de la plataforma dentro de la enseñanza presencial como un complemento, como una ampliación o como una forma de enriquecer nuestra enseñanza presencial. De eso dependerá mucho el tipo de tecnologías de la información y la comunicación que querramos usar, el objetivo con el que los usemos, y en el caso, o sea, eso es en general, ¿no? Pero en el caso nuestro va a tener que ver mucho esa definición previa con el uso que le demos a la plataforma y las herramientas que están dentro de la plataforma. Entre todos estos cuestiones que he planteado previamente, como bueno, ¿qué implica pensar una propuesta de educación a distancia? Hay, digamos, siempre 3 elementos que están presentes cuando vamos a pensar una propuesta de educación a distancia. Esos 3 elementos se pueden distinguir en 3 niveles: el nivel técnico, el nivel psicopedagógico y el nivel didáctico.
Entonces en la siguiente transparencia, la siguiente pantalla, vamos a diferenciar esos tres, a partir de aquí, digamos, vamos a diferenciar esos tres niveles y vamos a centrarnos en la idea de diseño tecnopedagógico. El nivel técnico, bueno, ¿por qué se caracteriza este nivel? Tiene que ver con, bueno, con qué tecnologías vamos a trabajar o con qué tecnologías disponemos. Básicamente la plataforma Moodle, pero en la plataforma se pueden usar muchas otras herramientas, como pueden ser videos, wikis, cuestionarios, como uno que vamos a trabajar dentro o formularios que vamos a trabajar en el curso, herramientas de comunicación como foros, chats. También podemos crear nuestros propios materiales multimedia, enriqueciendo textos con videos, con enlaces hipertextuales, con enlaces a páginas web. Esos son, digamos, aspectos técnicos que hay muchos. Están también, no sé si los nombré, los blogs. Podemos tener un blog como profesores y ahí, digamos, ir creando un montón de enlaces y luego ese blog incorporarlo dentro de Moodle, o podemos mantener un blog docente por fuera de Moodle y que nuestros alumnos visiten el blog, hagan comentarios como un complemento también a materiales que voy a tener dentro de Moodle. Todas esas decisiones, que en realidad son decisiones técnicas, tienen mucho que ver con, digamos, la disponibilidad de los medios, cuán preparados nos sentimos para utilizarlos, y luego también son decisiones, digamos, que tienen que ver con, en realidad, bueno, ¿qué me aportan estas herramientas? ¿Qué puedo enseñar con estas herramientas que no puedo enseñar de otra manera? Es decir, si incorporo un video es porque evidentemente el video me va a aportar un montón de elementos de aprendizaje que no tendría si no usaría ese video. Entonces yo creo que eso es muy importante en términos de, como dice la última línea de la pantalla, recrear y redefinir el uso de las TIC en función de nuestras necesidades docentes. El siguiente aspecto es el aspecto psicopedagógico. En ese sentido, la pregunta fundamental es, bueno, ¿qué tipo de aprendizajes mediados por las TIC quiero promover en mis alumnos? ¿Qué tipo de aprendizajes pretendo que tengan, ¿no? Un aprendizaje que se promueve mucho cuando se usan plataformas virtuales es el aprendizaje colaborativo. Se puede crear entornos que favorezcan la cooperación entre alumnos, tanto porque les proponemos trabajos en grupo como porque promovemos la interacción entre ellos, la solución conjunta de problemas. Ahora ustedes van a tener, o ya tienen, no sé, un curso sobre aprendizaje basado en problemas. Es un enfoque muy bueno para incorporar dentro de plataformas virtuales, porque promueven justamente este aprendizaje colaborativo. Luego, el papel que tienen los materiales multimedia. Hay muchísimas teorías que se centran en explicar que es diferente el tipo de aprendizaje que tenemos con imágenes que con solo palabra. En general, las imágenes, la conjunción imagen-palabra potencia el aprendizaje y muchísimo más en las carreras que hay en la facultad, ¿no? Entonces, estos son aspectos psicopedagógicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar nuestros cursos. También el papel del aprendizaje social, promovido especialmente por el intercambio social. En este caso, el intercambio comunicativo que promueven las plataformas, tanto es un intercambio que puede ser síncrono, es decir, que estén ambas personas o el grupo de personas todos interactuando al mismo tiempo, respetando por supuesto los turnos de participación, pero digamos todos metidos al mismo tiempo en la plataforma e interactuando sobre una tarea específica, o una comunicación asíncrona, que es la más frecuente, que es la que se produce en este tipo de plataformas, como por ejemplo los foros, que es la que sucede cuando un alumno entra, pregunta alguna cuestión sobre, por ejemplo, un material que hemos dejado y el profesor entra en el momento en que estime oportuno y contesta esa pregunta. Se llama comunicación asíncrona porque no están ambos en el mismo tiempo dentro de la plataforma. Bueno, luego podemos extendernos sobre estos aspectos psicopedagógicos porque habría muchísimo para decir.
Por último, el aprendizaje individual y autónomo. Esto también, aunque parezca un poquito contradictorio con el aprendizaje colaborativo, pero yo creo que es como la otra cara de la moneda. También las plataformas ayudan muchísimo a un aprendizaje autónomo e individual. ¿Por qué? Porque en realidad el alumno que elige una carrera a distancia muchas veces es un alumno que va a hacer el curso en el tiempo que puede, fuera del trabajo, fuera de la dedicación a su familia. Entonces es muy importante también este aspecto, es decir, que propongamos actividades o que pensemos en que el alumno tiene que tener la posibilidad de desarrollar actividades que le ayuden al aprendizaje autónomo, reflexivo, centrado en sus propias capacidades, ¿no? Por último, los aspectos didácticos. Estos también me parecen fundamentales. Una de las cuestiones es esto, la secuenciación y la organización y la relación entre sí de los contenidos. Cuando pensamos un curso a distancia tenemos que pensar cómo voy a trabajar los contenidos. ¿Es conveniente que presente este tema primero, este segundo? ¿Por qué? ¿Qué relación va a haber entre ellos? ¿Cómo voy a explicitar esa relación? Perdón. Para los alumnos. Luego la planificación temporal, que es muy importante, y la evaluación y seguimiento de los aprendizajes.